Ahí está. Sí, ahí ya está en grabación. Creo que está en grabación, ¿no, Andrés? Porque yo no tengo que hacer nada. Acá me pregunta algo, yo no tengo que, digamos, no tengo que hacer nada, sigue ya, claro. Bueno, entonces, siempre que hacemos una hipótesis, digo, ¿cuál es tu hipótesis? Preguntamos muchas veces. Mi hipótesis es que esto es así, se comporta de esta manera. Entonces, no perdamos de vista siempre la relación X-Y, que esa es fundamental. Después, esta relación entre nivel de conocimiento, nivel educativo y conductas preventivas frente al COVID-19, eso puede ser en La Matanza, en La Plata, en Estados Unidos, donde sea, ese es el contexto. Y bueno, en qué año, en qué mes? No sé, en junio, en agosto, en septiembre, no sé. Entonces hay un contexto espacial y temporal que yo lo puedo agregar o no, de acuerdo a cómo estoy planteando mi investigación, en cuándo la esté haciendo y demás. Después, las otras variables, que también pueden o no estar en la hipótesis, pueden ser antecedentes o intervinientes. Entonces, el antecedente es como propiedad de esas unidades de análisis, de esos casos que vamos, donde esa población está antes de la X. Y la variable interviniente está en medio de X e Y, que como propiedad es posterior a la X. Así serían las funciones de las variables en las hipótesis. Quiere decir que sí o sí tengo una relación X e Y. Después puedo tener terceras variables. Si están presentes, tengo que darle una función a la variable que incorporo. Y si no, trabajo como mínimo con una hipótesis bivariada. Profe, la contextual, ¿en dónde se ubica? Me perdí. Antes de todo, es la primera. En el Partido de la Matanza, en la Ciudad de México, donde sea, esa hipótesis es contextual, es decir, dónde o cuándo se va a hacer la investigación. Y la antecedente también va antes de la hipótesis también, ¿o no? Antes de la X. Está Bueno, en la hipótesis. digo eso, sí, sí. Bueno, gracias. Mm. Bueno, ese sería el esquema básico de las hipótesis. Después, hay cuestiones que son un poco más difíciles de darse cuenta, que los conceptos que utilizan tienen que poder ser medidos en la realidad empírica. Entonces, eso significa que no pueden ser muy abstractos, porque si son muy abstractos, yo no lo puedo observar en la realidad, entonces lo tengo que bajar. Y ahí hay distintos niveles de abstracción o generalidad de la hipótesis. Yo digo, una hipótesis puede empezar siendo general, pero la tengo que bajar a enunciados que pueda contrastarlo con el mundo de la realidad empírica. Pues yo digo, a mayor motivación, mayor dedicación al trabajo, bueno, la motivación así vista es un concepto muy abstracto. Hay que bajarlo a conceptos que puedan ser medidos en la realidad empírica, ¿no? Eso le da un mayor o menor grado de generalidad. Las investigaciones, si yo formulo una hipótesis general, en algún momento tengo que tener una hipótesis de trabajo, que es la que voy a poner a prueba a través de la encuesta o el instrumento que me permita obtener los datos. Entonces ahí tenemos que las hipótesis pueden ser, de acuerdo a la cantidad de variables, pueden ser uni, bi y multivariadas, de acuerdo a la generalidad, pueden ser hipótesis generales, pongamos intermedias,
y sustantivas o de trabajo, como si hubiera 3 niveles de generalidad. Lo cierto es que el último nivel, el de trabajo, las hipótesis empíricas son las que utiliza conceptos que uno puede observar en la realidad de alguna manera. Digo observar porque cuando uno hace una encuesta está observando la realidad pero no está haciendo con los ojos. Bueno, entonces tenemos, de acuerdo a, al nivel de generalidad, de acuerdo a la cantidad de variables, una hipótesis puede ser directa o inversa. ¿Qué es una hipótesis directa? Cuando sube X, sube Y, cuando sube X, cuando baja X, baja Y. Es decir, a más nivel educativo, mayores conductas preventivas, eso sería sube X y sube Y. Esa es mi conjetura. Bueno, esa es una hipótesis directa. Una hipótesis inversa dice que cuando sube una, baja la otra. Perdón, ¿Algún? profe, ¿podría Sí, repetir dale. cómo es la directa? Se La me cortó directa justo. es, siempre estamos en el orden de lo conceptual. Yo conjeturo a través de una hipótesis. Cuando sube X, sube Y, digo. A mayor nivel educativo, mayores conductas preventivas para el COVID-19 o frente al COVID-19. Ahí estoy conjeturando que cuando sube X, sube Y. Perfecto, gracias, profe. Y la inversa, la que yo, supongamos que digo, cuanto más te preparás para la materia, menores dificultades tenés con el examen. Bueno, la preparación, sube la preparación, bajan los problemas con el examen. Esa es una hipótesis inversa. Después, si son simétricas o asimétricas. O es lo mismo que decir unidireccionales o bidireccionales. ¿Qué significa la unidireccionalidad o bidireccionalidad? Uno, cuando conjetura la relación X y la piensa como la X la causa y la Y el efecto. Y eso significa que la X está antes de la Y. Primero está la causa y después está el efecto. Entonces, hay hipótesis en la que uno no puede desentrañar qué es lo que está primero. No puede saber conjeturalmente qué está primero. Es como decir, a mayores problemas en el hogar, mayores dificultades en la escuela. Por parte de una población de estudiantes de nivel primario, de tal y tal lugar, lo que sea. Yo puedo conjeturar algo así. Entonces, en la relación entre problemas familiares y problemas en la escuela, uno puede pensar que los problemas familiares desencadenan problemas escolares, pero también puede pensar que los problemas escolares pueden desencadenar problemas familiares. Esas hipótesis plantean una relación simétrica entre X y Y, o bidireccional, con lo cual no puedo saber qué es lo que está primero, entonces eso después se analiza en ambos sentidos. Habrá casos que empieza en la casa y termina en la escuela y otros que empieza en la escuela y termina en la casa.
Bueno, ahí tenemos otro punto de análisis de las hipótesis. ¿Cuál es la diferencia entre una hipótesis donde la X está relacionada con la Y o donde la X es la causa de la Y? Bueno, cuando nosotros trabajamos con hipótesis causales, a esas le decimos hipótesis explicativas. Es decir, la X decididamente es la causa de Y. Toda modificación de X conlleva conjeturalmente una modificación de Y. A la manera de si caliento el agua, cuando llega a 100 grados hierve. Exponer el agua al fuego durante un tiempo es la causa que después el agua llega al hervor. Hay una relación de causalidad. Esas son hipótesis explicativas, que son bastante poco frecuentes en el mundo de las ciencias sociales. A las hipótesis que la X está relacionada con la Y se las llaman descriptivas. Descriptivas significa causalidad entre X e Y, sino que hay una variación concomitante. Cuando varía una, varía la otra. Cuando no varía una, no varía la otra. Estas son la mayoría de las hipótesis en las ciencias sociales, son descriptivas. Y se divide en asociativas o correlacionales. Para que haya correlación entre dos variables X e Y, las variables tienen que ser cuantitativas. Si las variables no son cuantitativas, o sea, son cualitativas, de naturaleza cualitativa, esas son hipótesis descriptivas asociativas. Bueno, y para cerrar el tema de las hipótesis, nosotros más o menos con esto estamos, pero hay otras hipótesis que son más complejas, que tienen más variables, porque hasta ahora yo más o menos les he dejado la idea de que las hipótesis tienen una X y una Y. Y lo cierto es que uno puede tener hipótesis que utiliza 2X o 2Y. Bueno, si como es común suponer que, por ejemplo, las conductas preventivas con el COVID-19 depende de el nivel educativo y el grado de conciencia social. Entonces uno dice que lo que yo estudio depende de dos cosas, 2X y una Y. Bueno, esta es una hipótesis que, digamos, tengo que tener fundamento para hacerlo, pero se puede hacer una hipótesis, lo que se llama en términos recapitulativos, que lo que nosotros estudiamos depende de un montón de cosas, no de una sola, y que tienen el mismo nivel en la relación conjetural. Bueno, hasta ahí cómo vamos. Bien. Bueno, vamos avanzando. Seguimos avanzando un poquito.
Nunca se olviden de que las hipótesis son enunciados conjeturales, son ideas, son suposiciones. No es para defenderla con unos y dientes hasta tanto no se ponga a prueba. Uno puede estar convencido de algo, lo tiene que hacer, lo puede decir, pero lo tiene que poner a prueba. Entonces, lo que dirime si una hipótesis, digamos, se corrobora con la realidad son el hecho de la contrastación empírica, porque uno le puede pasar la vida diciendo cosas, pero a veces la ciencia desmiente nuestras creencias. Entonces, se dirime en los hechos. No alcanza solamente con tener una firme convicción de cómo son las cosas, sino que hay que demostrarlo científicamente, hay que contrastarlo empíricamente. Bueno, en términos de hipótesis, ahí estaríamos bastante completo el tema como para que ustedes tengan para plantearlos. Después, en el trabajo, en la propuesta, pueden poner una hipótesis general y pueden poner hipótesis específicas que acompañan de alguna manera la idea de los objetivos. El objetivo general era no contrastable y los objetivos específicos sí. Bueno, si los objetivos específicos son los contrastables, uno puede sugerir una hipótesis por cada objetivo, como si fuera un espejo. Por cada objetivo que yo planteo en la investigación, planteo una hipótesis. Eso es posible. Ustedes ahí pueden jugar con alternativas. No hay nada fijo que tenga que tener tanta cantidad de objetivos, tanta cantidad de hipótesis. Bueno, lo que sí, entramos en un terreno, el de los objetivos, el de la pregunta, el de las hipótesis, que ya empezamos a hablar con el lenguaje de las variables. Es decir, siempre de lo que hablamos lo nombramos de la misma forma. Entonces, si yo digo a mayor nivel educativo, mayores conductas contra el COVID-19, en algún momento tengo que tener la prolijidad de nombrarlo de una sola forma. Porque entramos en un terreno de una precisión conceptual que si yo cambio el nombre, pues ya no podemos decir, bueno, nivel educativo, nivel socioeconómico, nivel de formación, no. ¿De qué estamos hablando? De tal cosa o tal otra. Y eso es lo que vamos a definir como las variables con las que vamos a trabajar. Entonces, entramos en un terreno de una precisión conceptual que si yo digo conductas preventivas contra el COVID-19, bueno, serán conductas preventivas contra el 2019 en toda la investigación. Y si yo digo conductas frente al COVID-19, bueno, las que son preventivas y las frente al COVID-19, ¿son lo mismo o no? ¿O son dos variables distintas? Entonces acá el trabajo debe tener la suficiente precisión para empezar a nombrar siempre las variables que voy a usar y no ir cambiando como para no aburrir, ¿no? Uno tiene que utilizar siempre los mismos conceptos, las mismas variables, ya sean los objetivos, en la pregunta de investigación, en la hipótesis y en el paso que sigue, que es el trabajo con las variables. Bueno, el trabajo de investigación tiene, en nuestra materia, está organizada en 8 pasos. Está la elección del tema, ya la vimos al principio de la cursada. La delimitación del tema, ya lo vimos al principio de la cursada, más después. La formulación del problema, tercer paso, que involucraba, digamos, la parte más fuerte, más desarrollada de todo el trabajo. Siempre es conceptual. ¿Qué es la formulación del Profe, problema? perdón. Sí.
Se le corta y no entendí, quedé en elección del tema. Sí, vos sabés que ayer también se cortaba este Teams, no anda del todo. Varias veces tuve que repetir. Bueno, me van avisando si se les corta. Nosotros tenemos diseñada la materia con 8 pasos. Elección del tema, delimitación del tema, formulación del problema. La formulación del problema es la que nos lleva más volumen de trabajo, o una de las más importantes, que es la pregunta de investigación, los objetivos, las hipótesis, el marco teórico, la teoría, todo eso va en el desarrollo de la formulación del problema. Entramos en el cuarto paso de la investigación, que se llama reducción del problema a nivel empírico. ¿Qué significa esto de reducir el problema a nivel empírico? Si con la hipótesis yo les decía que tenemos una especie de bisagra de la teoría hacia mirar el mundo, viramos nuestro desarrollo conceptual, ya lo pensamos de cara a cómo lo vamos a medir en la realidad a través de la hipótesis. Nosotros decimos, bueno, para nosotros la realidad es así, y la expresamos a través de una afirmación o varias, que son las hipótesis. Bueno, perfecto. Hasta ahí todo conceptual. Ahora tenemos que hacer las operaciones necesarias para poder plasmar todas nuestras hipótesis, dar respuesta al interrogante o a los interrogantes de la investigación, a cumplir con los objetivos. Tenemos que hacer las operaciones necesarias para medirlo en la realidad. Y eso eso es el proceso de reducción del problema a nivel empírico. Según el cual el conjunto de ideas que venimos trabajando hasta la formulación del problema, en algún momento decimos, bueno, ¿cómo vamos a medir esto? Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder medir esto? Bueno, vamos a trabajar con los conceptos para hacerlos operativos al momento de llevar adelante la medición. Dicho esto, anoten por ahí, pongan, no sé, casa, árbol, silla, lapicera, color, edad, altura. Bueno, con esos conceptos tenemos para entretenernos un ratito. Bueno, ahí anotaron un grupo. Díganme, de esos conceptos que yo les nombré, ¿cuáles pueden ser considerados como conceptos susceptibles de asumir distintos valores? No sé si entienden la pregunta. Altura, podría ser. Altura, seguro. ¿Qué más? Edad. Edad, sí. Sí, edad, sí. El color, capaz. Color, sí. Bueno, ya dijeron las tres, porque dije 6, dije 3 y 3. ¿Cuáles son las otras tres que dije? Lapicera, cuaderno. Casa, árbol, silla. Bueno, ahí está. Ninguno de esos tres, los otros tres, pueden asumir distintos valores. Entonces,
las variables son conceptos susceptibles de asumir distintos valores. ¿Cuál sería una variable pensando en las sillas y no el concepto silla? ¿Cuáles son propiedades aplicables al caso de las sillas? Cantidad de patas. Cantidad de patas, perfecto. Tamaño, peso, forma, modelo. Claro, son todas propiedades al objeto silla que sí son variables. Si yo digo puerta, puerta no es una variable, pero si digo tamaño de la puerta, formato de la puerta, grosor de la puerta, color de la puerta, son propiedades variables al objeto puerta. Bueno, las variables son de todos los conceptos aquellos que pueden asumir distintos valores. Entonces, las hipótesis se forman con conceptos variables. ¿Qué modelo? ¿Edad? Claro, ¿qué modelo? Modelo de silla, edad, las distintas edades, sí. Ahí va la cosa, por ahí. Entonces, nosotros vamos trabajando con la idea de operacionalizar el trabajo hacia la búsqueda de la realidad empírica. Esto se llama reducción del problema a nivel empírico, y el proceso que estamos llevando adelante, que vamos a hacer, se llama operacionalización de los conceptos. Bueno, una primera cuestión que tiene que ver con las variables son sus definiciones. Existen, para entender las variables, hablamos del concepto y de sus características. Las palabras que utilizamos como variables tienen una expresión verbal o escrita, o ambas, y tienen un significado. Es decir, nosotros al trabajar conceptualmente vamos a utilizar palabras y esas palabras tienen un significado. Lo importante va a ser el significado. La palabra banco, ¿cuáles son los significados de la palabra banco? Posibles. Banco de sentarse, una entidad monetaria. Bueno, no sé si es Claro. entidad, pero Tenemos por lo menos la misma palabra tiene por lo menos ya dos significados. El banco como entidad bancaria, el banco donde sentarse, el banco donde te apoyo, te aguanto, el banco de arena, y así sucesivamente. Entonces, en la investigación, nosotros tenemos que plasmar nuestras variables, nuestros conceptos a ser medidos y definirlos.
Las definiciones que nosotros demos pueden ser una definición nominal, que es la definición que nos dan los diccionarios, ¿no? Normalmente se remiten al origen etimológico de la palabra. La definición conceptual, que es la que ustedes deberían utilizar, que son las definiciones que nos proveen determinados marcos teóricos. Es decir, nosotros vamos a utilizar la palabra banco o cualquier palabra y de acuerdo al marco teórico que utilicemos, eso va a significar una cosa u otra. No es lo mismo para la economía que para la psicología, el banco. Bueno, la nominal la pueden obviar para el trabajo, para la propuesta de ustedes. La conceptual es la que tienen que usar, que es desde tal punto de tal, la palabra banco significa tal cosa. Significado desde el marco teórico. Esa es la definición conceptual. Esa definición conceptual deben colocar en cada variable. En la práctica hay variables que ni las define porque todo el mundo sabe lo que es, pero a veces si yo digo en la población de adolescentes tal cosa, pasa tal cosa, tal otra, uno, de acuerdo al marco teórico que utilice, la adolescencia será entre tal y tal edad, y si cambia el marco teórico puede incluir más o menos edades. Con lo cual, a veces cosas que parecen muy obvias no lo son tanto en el se necesita mayor perceptual. Bueno, entonces tenemos la definición nominal de diccionario, esa la pueden obviar, la definición conceptual es la que tienen que colocar, y después tienen dos definiciones posibles, de los cuales van a tener que usar una. La definición operacional y la definición ostensiva. Vamos con la que no van a usar, la ostensiva. ¿Cómo yo explico lo que es... ¿cómo le explico a una persona lo que es una arroba? Bueno, agarro, lo escribo, le muestro un dibujo de lo que es el arroba. Esa definición ostensiva es mostrar para definir o decir de esto es la definición. La definición ostensiva esa no la van a usar, pero muchas veces se utiliza cuando no se sabe cómo explicarlo. Decís, bueno, a ver, ¿de qué estás hablando con esto? Esto es de lo que yo estoy hablando y lo muestro. Esa es la definición ostensiva. Bueno, esa la pueden obviar. La que sí tiene que colocar es la definición operacional. La definición operacional nos expresa cómo voy a medir ese concepto, cómo lo voy a poder captar en la realidad. Por ejemplo, ¿se les ocurre alguna rápida y sencilla definición de la variable edad? Un ejemplo sencillo, ¿no? La variable edad. Vamos a medir la variable edad de nuestra investigación.
¿Qué sería la ¿Rango edad? etario? Si vos me decís rango etario, no me aclarás la definición conceptual. ¿Cómo definirían la variable edad como definición conceptual? O eventualmente nominal. Yo diría, hola profe, yo diría años Acá está. transcurridos desde tu nacimiento hasta el día de hoy, o hasta el presente. Perfecto. Sí, hasta el momento del presente, o cuando hace la encuesta, el momento de encuestar, y más, Claro. cantidad de años vividos. Perfecto. Mayra dice cantidad de años vividos. Bueno, tu definición fue más precisa, es desde el día del nacimiento hasta el momento del presente. Bueno, porque años vividos, vos decís, si vos, el año en que vos medís, vos decís, bueno, ¿cuántos años tenés? Yo cumplo mañana los años. Bueno, pero hoy, ¿cuántos años tenés? Tanto, 20. Bueno, listo. Hoy tenés 20. Mañana vas a tener 21. Pero si hoy te encuesto, tenés 20. Entonces, ahí viene la cuestión de un poco mayor o menor precisión conceptual. Pero las dos que dijeron está bien. Cantidad de años vividos o tiempo transcurrido del nacimiento hasta el presente. Perfecto. Esa es la definición conceptual. Importante, y a veces mucho más importante para distintas ciencias o investigaciones, que es la definición operativa o operacional. ¿Por qué? Porque expresa cómo lo voy a medir eso. Entonces, a ver, díganme si se les ocurre dos formas de medir la variable edad. Y más, ustedes encuestando, ¿no? ¿Cómo? Está saliendo cortado, che, no te estoy escuchando. Horrible la comunicación. No salió nada. ¿Mayor o menor de edad, profe? Por ejemplo. Más fácil, más fácil. Vos estás encuestando. Estás en un banquito en la facultad. Con un día como hoy, estaría en el recreo y sentados en un banquito de eso tipo plaza y haciendo la encuesta para metodología. Preguntando. Perfecto. ¿Preguntando qué? ¿Preguntando? Cantidad de años, ¿cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés? Listo. Sencillamente, ¿me podrías decir tu edad? Sí. Y te dice, yo cumplo los años mañana. Pero hoy, ¿cuántos años tenés? Tanto. Bueno, ahora, es sencilla la cosa. Ahora, si yo quiero y necesito otro tipo de precisión, vos decís, el dato ese que vos obtenés, la cantidad de años vividos, ¿qué otra alternativa tenés para medirlo con mayor precisión o con mayor confianza? Que te digan tu fecha de nacimiento. Le pedís el DNI. Le pedís el Bueno. DNI o le pedís la fecha de nacimiento. ¿Qué significa esto? Este parece un ejemplo muy tonto, pero puede definir un montón de cosas al momento de los análisis, porque si yo mido la variable edad preguntándole por la edad, tengo una confianza en la respuesta del encuestado. Si yo quiero certificarlo de otra manera, quizás no me alcanza con solo pedirle, entonces digo, bueno, para medir la variable edad, le vamos a pedir algún tipo de identificación, donde vamos a registrar la fecha de nacimiento. Bueno, este sería el espíritu de esta relación entre lo conceptual y la definición operativa. Es decir, para yo obtener mis datos, puedo hacer más de una cosa, o pedirle que nos diga, que nos cuente, que nos muestre un documento o que haga tal cosa. Entonces, los datos, cuando se obtienen,
se hace algo para obtenerlo. Hay un procedimiento. Entonces, ese procedimiento es el que se expresa en la definición operacional, que puede o no ser relevante en algunas variables y en algunas investigaciones. Esto es como decir, bueno, el médico hace una encuesta y le pregunta por el estado de salud a la persona y la persona va a decir, estoy bien de esto, bien de lo otro, bla, 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 bla. Los médicos no se pueden conformar con eso. Los médicos, para indagar y para obtener datos, piden estudios. Es decir, bueno, vos decís que anda bien el corazón, hacete un electro, hacete una ergometría, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo obtienen los datos? ¿Qué procedimientos se utilizan para obtener los datos? Ahí está la cuestión. Bueno, eso va en la definición operacional. Entonces, de las 4 formas de definir, las que deberían colocar, y sobre todo en las variables importantes, son las definiciones conceptuales y las definiciones operacionales. Es decir, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de este concepto? Y qué vamos a hacer para poder medirlo, qué procedimientos vamos a hacer para poder medirlo. Y ahí tenemos la cuestión de las definiciones que van en este proceso de reducción del problema a nivel empírico. Las definiciones. Bueno, dijimos que las variables son conceptos que pueden asumir distintos valores. Esos valores se llaman categorías. Las variables son conceptos que asumen distintos valores, a esos valores les llamamos categorías. El proceso de otorgarle categorías a las variables se llama categorización. Se llama categorización. Y requiere de una serie de pautas a tener en cuenta. Primero, la categorización de las variables requiere respetar 2 principios. Principio de exhaustividad y exclusividad. Dos principios y varios factores posibles. ¿Qué dice el principio de exhaustividad? Que el sistema de categorías debe contemplar todas las posibilidades de variación de eso que voy a medir. Es exhaustiva la categorización. Cubre todo el universo posible de variación. Profe, se lo escuchó cortado. ¿Puede repetir, por favor? Sí, exhaustividad cubre todas las posibilidades de variación de lo que estoy midiendo. Por digo, marca Ford, Chevrolet, Peugeot, Fiat, Mazda. ¿Es exhaustivo? ¿Esas categorías cumplen con la exhaustividad?
Creo que no, porque faltan más marcas. Faltan un montón de marcas ahí. No es exhaustivo. Entonces, si nosotros queremos cumplir con la exhaustividad, o ponemos todas las marcas o ponemos alguna otra categoría que se llame otras marcas. Es decir, si no es ni Fiat, ni Ford, ni Chevrolet, ni Peugeot, ni Mazda, bueno, ponemos otras marcas y cumplimos con la exhaustividad. Nos aseguramos de que en esa variable cualquier respuesta tiene su lugar posible. Eso es cumplir con la exhaustividad. Profe, ¿Sí? le hago una pregunta. Vale. Cuando definió categorización, ¿cómo lo definió? ¿Era el proceso de otorgarle qué cosa? Categorías a las variables. Gracias. Entonces tenemos que las variables son conceptos que se definen conceptual y operacionalmente. Vamos al mapa desde donde la define, que la operacional es la que expresa el procedimiento para llevar adelante la medición. Y ahora ya entramos en el terreno de operacionalizar o categorizar variables, ¿no? La parte operativa del trabajo, de la articulación entre la teoría y la observación en la realidad. Entonces a las variables le vamos a otorgar categorías, que son las posibilidades de variación, por eso son variables. Para cumplir con el principio de exhaustividad, tenemos que asegurarnos de que cualquier caso tenga su lugar en el sistema de categorías. Con la marca de autos agregamos una categoría residual que se llama otros. Si yo digo edad y digo de 20 a 30, 31 a 40, 41 a 50, 51 a 60. Bueno, ¿es exhaustivo? No, te faltan los menores a 20 y mayores a 60, creo que te quedaste. Claro, tal cual. Ahí no estoy cumpliendo con la exhaustividad. Con una salvedad. No estoy siendo exhaustivo. Los menores de 20 no tengo que ubicarlos, los mayores de 60 tampoco. Salvo que mi investigación esté orientada a personas de 20 a 60 años, o sea, no puede haber ninguna persona encuestada que tenga 19 o menos, ni que tenga 61 o más. En ese caso, uno estaría cumpliendo con la exhaustividad porque no tiene necesidad de ubicar a nadie porque no entra en la encuesta. Al definir la población de 20 a 60, ya excluí los menores a 20 y los mayores a 60. Salvo eso, ahí no estaría cumpliendo con la exhaustividad, salvo ese caso, ¿no? Bueno, la exclusividad significa que una misma unidad de análisis o caso o persona encuestada no puede ocupar dos lugares al mismo tiempo. Dos categorías al mismo tiempo. Si yo digo edad 20 a 30, 30 a 40, 40 a 50, 50 a 60, ustedes verán que el 30 está en la primera categoría, 20 a 30. Segunda categoría, 30 a 40. Tercera categoría, 40 a 50. Bueno, ustedes ven que el 30, el 40 pertenece a dos categorías distintas. Eso es un problema de exclusividad. La exclusividad nos dice que una misma unidad de análisis o caso o persona encuestada no puede ocupar dos categorías al mismo tiempo.
Bueno, ahí tenemos, no sé si les ha tocado contestar encuestas donde este problema es bastante común, el de la exclusividad. Sobre todo en las variables así como la edad, que uno dice, pero yo tendría que contestar esta y esta. Tengo que elegir una, pero yo podría elegir dos. O lo mismo, estoy en una y en otra. Bueno, yo les puse ahí varios factores posibles. ¿Qué son los factores? Factores que rigen la categorización de las variables. Factores que rigen la categorización de las variables. Es decir, que estos no todos se van a poner en juego en todas las variables. Son varios. Por ejemplo, equilibrio en la escala. La categorización es construcción de escala, de alguna manera también se lo puede nombrar esta. ¿Qué te parecen las clases virtuales? Excelente, muy buena, buena, regular. Eso en términos de equilibrio en la escala está desequilibrado. ¿Por qué? Porque tiene más categorías positivas que negativas. Es más, no tiene ninguna negativa. Tiene una regular que sería intermedia. Excelente, muy buena, buena, regular. Y estas son las opciones que te doy. ¿Cómo lo solucionaríamos ese problema? ¿Qué habría que hacer para equilibrar la escala? ¿O qué se podría hacer? Agregar una mala. Si agrego una mala me quedaría excelente, muy buena, buena, regular, mala. ¿Está equilibrada categorías positivas y negativas? No, le faltaría Hay que mala, agregar una muy más. mala. Muy mala y pésima. Que va equilibrado con excelente el pésima, ¿no? Claro, tenemos que equilibrar la escala. A veces no se agregan las categorías malas porque los investigadores o quienes dirigen las investigaciones o quien sea no quiere que le aparezca el dato muy mala o pésima. Entonces no es que eso no dé como resultado de la encuesta, sino que nunca se le ofreció como alternativa al encuestado. Bueno, otro factor. Categoría neutral. Utilización de la categoría intermedia o neutral. Suponete. ¿Cuál es tu opinión respecto de la ley de la propuesta de ley de interrupción voluntaria del embarazo? Opción 1, estoy de acuerdo. Opción 2, no estoy de acuerdo. Opción intermedia, no estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo. La categoría neutral, la que dice ni una cosa ni la otra, la que no me juego ni a favor ni puede que esté y no la mencione el encuestador. Puede que adrede no se coloque con la finalidad de que el encuestado opte por la positiva o por la negativa y no se desresponsabilice al decir ni a favor ni en contra. Entonces ahí hay una categoría intermedia, no colocarla a propósito con la finalidad de obtener una respuesta a favor o en contra.
Profe, pero está mal si no se colocara una intermedia. Bueno, no está ni bien ni mal. Es una decisión teórica, metodológica, política. ¿Por qué no colocas? Bueno, pues si no vamos a colocarlo, porque si nosotros ponemos esta opción, la gente nos responde ni a favor ni en contra y no nos termina de aclarar por cuál opción optaría. Cuando son preguntas de variables muy sensibles, que tienen un cierto compromiso con, digamos, con la forma de pensar de un encuestado, esa opción puede no tenerla con la finalidad de obligarlo a que se juegue por un lado o por el otro. Es decir, es una decisión. Metodológicamente tiene que haber categoría neutral, metodológicamente hablando. Ahora, en los hechos, a veces esta categoría no se coloca, o en tal caso, se coloca pero no se menciona. Yo te digo, frente a la ley de interrupción del embarazo, vos estás a yo ni a favor ni en contra. Bueno, yo no te mencioné la opción, pero lo registro porque es lo que me dijiste. La otra es, decididamente, yo no estoy ni a favor ni en contra. Entonces yo repregunto, pero si tendrías que votar hoy, ¿aquí qué votarías? ¿A favor o en contra? Entonces, de alguna manera, fuerzo la situación para que se juegue por algo. Todas esas opciones que yo les menciono son todas viables. Metodológicamente la categoría neutral tiene que estar, pero puede no estar por estas cuestiones, ¿no? que hay que analizarlas en cada caso. Si yo pregunto, ¿qué te parecen las clases virtuales? Muy buena, buena, mala, muy mala. No te doy categoría neutral. Te obligo a inclinarte por lo positivo o por lo negativo. Metodológicamente le está faltando algo. Pero puede ser que yo decida no utilizar la categoría neutral. Si no es que se me está pasando, no me di cuenta. No, decidí sacar eso porque muchos contestan regular y a mí no me sirve para tomar decisiones. Es decir, bueno, pero realmente los alumnos están convencidos de que esto es bueno o es malo. Entonces lo forzás al encuestado a inclinarse por la categoría positiva o por la negativa. Bueno, sigo. El sistema de categorías de una variable, o sea, la escala que se construya, puede tener por lo menos dos categorías. Esas dos categorías es para empezar, si no, no puede variar una variable. Ahora, ¿cuántas categorías tiene que tener una variable? Bueno, todas las que cubran todo el fenómeno. Ahora, pero uno puede decir la edad, uno puede decir edad, 18 a 20, 21 a 22, 23 a 25, 26 a 28 y así. Y pone un montón de categorías. Uno puede decir 18 a 25, 26 a 35, utilizar rangos más grandes. Bueno, a eso se llama poder de discriminación. ¿Qué grado o poder de discriminación le voy a otorgar al sistema de categorías? Cuanta más categorías le otorgo, más poder de discriminación tiene la medición. Si yo digo, ¿qué te parecen las clases virtuales? Excelente, muy buena, buena, regular, mala, muy mala, pésima. Ahí te di 3, 6, 7 categorías. Mala. Entonces, el muy buena, buena y buena va agrupado todo en la categoría buena, en el segundo sistema de categorías. Entonces, me limita el poder de discriminación, porque todos los que tengan una opinión favorable, les voy a dar una sola opción, la categoría buena. Y ahí me voy a perder aquellos que consideran que es excelente o muy buena. Todos van a ir ahí. Entonces, pierdo poder de discriminación y por ende pierdo poder de análisis. ¿Vamos bien ahí?
Sí, profe, perfecto. Bueno, sigo. Otro factor. No sabe, no contesta. La categoría no sabe, no contesta es una alternativa que en muchas variables se utiliza, algunas no es necesario. O el prefiero no decirlo. Sexo, hombre, mujer, otro. En una época como esta de diversidad sexual y electiva, ya no somos hombres y mujeres, sino somos hombres, mujeres y un montón de otras alternativas que han ido surgiendo y que tienen su lugar, porque si no, yo estoy forzando al encuestado a ubicarse en el sistema de categorías que yo quiero. Entonces, yo tengo que ofrecer las categorías de la realidad, no las que a mí se me antojen. No forzar al encuestado a ubicarlo en un lugar o el otro. Entonces, la categoría no sabe, no contesta, puede ser no sabe, o puede ser, y aparte no contesta, porque no quiere contestar. Normalmente se usan juntas, no sabe o no contesta. Otra categoría de estas residuales así se llama la categoría no corresponde, que no es estrictamente una categoría propia de la variable, sino en el sistema de categorías se utiliza la categoría no corresponde frente a una variable que no corresponde aplicable a ese caso. Por ejemplo, primera pregunta, te digo, ¿tenés auto? Me decís sí. Segunda pregunta, marca de auto, y ahí viene el ejemplo que habíamos dado de marca de auto. Volkswagen, Chevrolet, Peugeot, bla, 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 otras marcas. Ahora, si cuando en la primera pregunta les digo, ¿tenés auto? Me dice no. En la que dice marca de auto, tengo que tener la opción de no corresponde, que sería para todos aquellos que dijeron no en la anterior pregunta. Una categoría residual que sirve luego para procesar los datos. Se utiliza en el se utiliza el 9 o el 99 y en el código no corresponde se utiliza el 8 u 88 por convenciones esto. Bueno, otro factor sería el sistema de categorías está basado en algún marco teórico. Es decir, las categorías no son las que nosotros quisiéramos, sino las que el marco teórico nos sugiere. O en tal caso, no se puede utilizar un marco teórico y categorizar de otra manera. Esto es como decir, si yo quiero medir la clase social y el marxismo me sugiere proletario capitalista, un ejemplo muy grueso el que estoy dando, las categorías de clase social serán proletario o capitalista. En cambio, el funcionalismo me provee categorías como por ejemplo A, AB, ABC, ABC1, ABC2, ABC3, o nivel socioeconómico, bajo, medio, alto, o bajo, bajo, medio, alto, muy alto. Utilizar, voy a clasificar el mundo con esas categorías. Entonces, el marco teórico es condicionante del sistema de categorías en ese caso.
Profe, ¿Sí? cuando estábamos hablando antes, Sí, había sí, te mencionado escucho. la categoría neutral, la categoría no corresponde, la categoría no sabe, no contesta, ¿y cuál otra más No, en cuanto a no, categorías? dije... No, no, está bien. Ahí tenés, la categoría neutral sería la del medio. La categoría no corresponde, utilizada con el 8 o el 88, con ese código. El categoría no sabe, no contesta. Y también les dije que puede utilizar el no sabe por un lado y el no contesta por el otro. O sea, separar no sabe por un lado y no contesta. O sea, no es que Ok, no quiere contestar, no sabe. Eso lo puedo separar también. Bueno, para los factores tenemos el marco teórico. Para los factores también tenemos el contexto de la investigación. ¿Eh? ¿Cómo voy a considerar el sistema de categorías en función del contexto? Por ejemplo, eh, voy a categorizar, no sé, tipo de vehículo utilizado para el transporte diario. Y utilizo subte, tren, colectivo, automóvil propio, bicicleta, no sé. Bueno, el contexto me dice que el subte en Argentina solo tiene Buenos Aires, con lo cual el sistema de categorías tiene que ver con el contexto social donde lo voy a hacer. Si voy a hacer una investigación en todo el país, bueno, puede ser que en el subte viajen porque tomo a Buenos Aires, pero si voy a tomar localidades del interior, no tiene ningún sentido esa categoría. Entonces el contexto donde yo voy a medir tiene que ver cómo voy a categorizar. Lo mismo pasa de cómo lo mencioné en la hipótesis. De acuerdo a cómo menciono la hipótesis, me puede estar sugiriendo el sistema de categorías. Por ejemplo, si yo digo, de acuerdo al nivel socioeconómico, la educación tiene como finalidad la continuidad del estatus familiar o la posibilidad de crecer profesionalmente. Entonces ahí estoy diciendo que de acuerdo a la posición que ocupa una persona, entiende que la educación sirve para una cosa o para la otra. Ya en la hipótesis estoy decidiendo qué categorías voy a utilizar para la variable dependiente, que sería percepción sobre el valor de la educación, por ejemplo. Ya la hipótesis misma me sugiere el sistema de categorías. Profe, acá tengo una pregunta. Dale. ¿Siempre la hipótesis sugiere un sistema de las categorías o puede que sí o puede que no? Eso no me terminó de quedar claro. No necesariamente. No necesariamente. Puede ser que sí, porque lo mencionás de esa forma, o puede ser que no. Excelente, gracias. Bueno, muy bien. Con tema variables hasta acá por hoy está bien.
la semana que viene vamos a continuar con... anótense por ahí porque así cuando les pregunto, vamos a continuar en los niveles de medición, con la clasificación de las variables. Bueno, ya con eso ya tenemos quizás para toda la clase. Así que ahora vamos a hacer lo siguiente. Me tomo 5 minutitos y retomo con el equipo que tiene el grupo de la chica que tiene que ir a trabajar, ¿les parece? Y después no sé si está la chica que cuida a su hija. Y vemos la atención de los grupos. Dale, profe, sí, sí. ¿Cuál era el de el equipo que primero, el que tiene la chica que trabaja? ¿Cuál es? Yo soy la chica y creo que somos el grupo 1. Está detallado. El grupo 1, bueno, para que estoy buscándolo, este sistema todavía no sé ni cómo encontrarlo. Yo debería... Ahí está, archivos. Grupo 1, dale, 5 minutitos vengo.